Hola, bienvenido a un nuevo tutorial. En esta ocasión hablaremos sobre la función logarítmica, su definición y los pasos claves para poder llegar a una gráfica adecuada. Muy bien, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas pertenecen a un mismo grupo o familia de funciones que se relacionan entre sí. Hasta ahora has estado calculando el resultado de un valor constante elevado a la x, donde x representa un exponente y a representa una base. Puesto de otro modo, has estado calculando funciones exponenciales. Un logaritmo es el cálculo del exponente en la ecuación y igual a la base a elevado a la x, donde x es el exponente que buscamos y a es lo que probablemente poseemos. Puesto de otro modo, encontrar un logaritmo es lo mismo que encontrar el exponente, cuya base debe elevarse para poder obtener el valor deseado. El exponente se convierte en la salida en lugar de la entrada. Veamos lo siguiente. Ahora, consideraremos el cálculo de exponentes mediante el uso de dos tablas de valores con una misma base, que en este caso es 2. A la izquierda tenemos la tabla número 1, en donde la entrada es x y se entiende como un exponente. Es esta x que tenemos en nuestra ecuación y igual a 2 a la x. Y es la variable de salida, es lo que buscamos obtener. Entonces, esto es una variable independiente y esta es una variable dependiente. Depende de los valores que x toma para poder determinarse su valor. En la tabla número 2 cambiamos esta relación de entrada y salida y ahora la entrada x será un número que es una potencia de 2. Es decir, x va a ser igual a 2 elevado a la y la salida y es el exponente de 2. En otras palabras, buscamos el valor que puede tener y o que debe tener y para que x valga cualquiera de estos valores. Analicemos el primer par. Si en la tabla 1 x vale menos 3, y valdrá un octavo. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la menos 3, al ser un exponente negativo, lo obliga a ser un inverso. Y será 1 entre 2 al cubo positivo. Y 2 al cubo positivo es 8. Por tanto, y es un octavo. Ahora, la tabla número 2 nos representa este cambio de relación entre entrada y salida. Y ahora decimos, si yo ya conozco el valor que es un octavo, ¿cuánto debería valer y para alcanzar este valor? Entonces y debería valer menos 3 para alcanzar el valor de un octavo. Lo único que hemos hecho es cambiar la relación entre entrada y salida de las variables y de esta manera encontrar una especie de recíprocos entre ellos. Por tanto, lo que en la tabla 1 se entiende como entrada, en la tabla 2 se entiende como salida. Y lo que en la tabla 1 se entiende como salida, en la tabla 2 se entiende como entrada. En un lenguaje mucho más comprensivo, los valores que nosotros podemos inferir de la tabla 1 son los valores de x, mientras que los valores que conocemos de la tabla 2 son los valores que en la tabla 1 los buscamos o los determinamos mediante el cálculo. Como vemos, los pares son idénticos, solamente que se encuentran ordenados de manera opuesta. Lo que es x para la tabla 1 es y para la tabla 2, y lo que es y para la tabla 1 es x para la tabla 2. Esto lo entendemos intuitivamente como un par de coordenadas opuestos entre sí. Muy bien, si nosotros graficamos a la tabla 1 colocando los pares ordenados que tenemos en nuestra tabla en el plano cartesiano, obtendremos esta gráfica representada en azul, en donde los valores van creciendo exponencialmente hacia la derecha. Tras hacerse el cambio de relación para la tabla 2, vemos que estos valores crecen hacia la derecha, pero son opuestos a los valores de la tabla 1 y tienen un eje de simetría entre ambas curvas. Si nosotros imaginamos a esta tabla
como una hoja de papel por la cual hemos cortado exactamente sobre este eje de simetría y unimos los bordes de nuestras dos gráficas, veremos cómo estos coinciden exactamente en sus puntos o al ser colocada una sobre otra. Son dos curvas idénticas y eso se debe a que son opuestas entre sí. La función en azul representa una función exponencial porque su forma representa un valor exponencial para la variable independiente, mientras que nuestra segunda ecuación es una función logarítmica porque el valor de la variable independiente se encuentra ubicado como entrada y el valor de y se encuentra ubicado como salida de la ecuación, y aunque podrían verse idénticas, el orden de sus variables afecta significativamente el gráfico que obtendremos a partir de esta información. En resumen, al observar las dos tablas, nos damos cuenta que son iguales, excepto que las columnas están invertidas entre sí. La primera representa una función exponencial, la segunda representa una función logarítmica, en donde el punto 1, 2 tomado de la primera tabla será el punto 2, 1 de la segunda tabla. Las gráficas tanto de función exponencial como función logarítmica deben tener en general la misma forma, como se muestra en la gráfica. Las dos curvas son simétricas en la línea y igual a x. La línea y igual a x, que es la línea entrecortada, se comporta como una asíntota entre ambas funciones y que cumple el rol de ser un eje de simetría entre ambas funciones. La ecuación x igual a 2 elevado a la y normalmente se escribe como una función logarítmica, también llamada función log. La función logarítmica de x igual a 2 elevado a la y se escribe como y igual a log de base 2 de x. El número 2 se sigue llamando base y en general se lee y es igual al logaritmo de base a, que puede ser cualquier número, de x. Y se puede representar como una función logarítmica. Y pese a que en este caso el número 2 se comporta como un subíndice de la función logaritmo, sigue siendo una base. Y se dice y igual al logaritmo de base a de x. Donde a, que en este caso es 2, siempre deberá ser mayor a 0 y diferente de 1. Esto con la finalidad de cumplir con las propiedades de los logaritmos. Ahora puedes ver en la gráfica que el rango, es decir, los valores que puede tomar y de la función exponencial, son valores reales positivos. Todos los valores que definen esta gráfica se encuentran por sobre el valor de 0 y por eso se dice que el rango, es decir, los valores que toma y, son reales positivos. Mientras que el dominio de esta misma función se ubica tanto en valores negativos, pasando por 0, y valores positivos, ya que la ecuación cruza ambos extremos del dominio. Va desde el menos infinito hasta el más infinito, creciendo exponencialmente. Por tal razón se dice que el dominio son todos los reales, es decir, reales negativos, 0, reales positivos, porque puede tomar todos esos valores. Al ser la función logarítmica una función inversa de la función exponencial, entonces vemos que el rango en esta ocasión son todos los reales, porque a diferencia de la función exponencial, ella sí toma valores negativos de y valores positivos de y, es decir, todo lo contrario al rango exponencial, mientras que el dominio se comporta como dicho rango exponencial, solo adopta valores reales positivos, ya que la curva logarítmica no toca los cuadrantes 2 y 3 y se limita a su existencia sobre los cuadrantes 1 y 4, abriéndose siempre hacia la derecha. Habiendo entendido estas características, podemos establecer la definición de función logarítmica. El logaritmo de x con una base a se escribe como el logaritmo de base a de x y se define como logaritmo de base a de x es igual a y, donde y es el exponente que buscamos para esta base
que obtiene este valor de dicha operación. Si y solo si a elevado a la y me da dicho valor. Para ello hay que cumplir tres condiciones. Primero, x debe ser mayor a 0. La base debe ser mayor a 0 y también diferente de 1. Esto debido a las características que vimos anteriormente, por su dominio y por su rango. Muy bien, ahora que entendemos que la función logarítmica y la función exponencial se relacionan, vamos a ver cómo éstas se conectan entre sí. Primero, es importante recordar que el resultado del logaritmo siempre será el exponente. Es decir, nuestro objetivo con el logaritmo es conocer el exponente. Y en la resolución habrá que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué exponente con base a dará el resultado x? Nuevamente, ¿qué exponente con base a me dará x resultado? Eso representa la función logaritmo, que es lo mismo que decir ¿qué exponente de base a me dará x resultado? La simbología del logaritmo lo único que implica es una manera alternativa de escribir esta ecuación y que facilita la operación de esta ecuación aplicándola como un concepto directo. Tanto ecuaciones exponenciales como logarítmicas tienen su forma logarítmica y su forma exponencial y pueden ser cambiadas entre sí conforme conveniencia del operador. En otras palabras, la función logarítmica y la función exponencial son las mismas escritas de manera distinta. Una vez que hemos aprendido a reconocer la definición de las funciones exponenciales y logarítmicas, entonces podemos analizar los siguientes ejemplos. Cuando nosotros vemos una forma logarítmica en donde el logaritmo de base 2 de 16 es 4, lo que estamos diciendo es que a esa base 2 habrá que elevarla a la cuarta potencia para obtener el valor de 16. Lo mismo pasa con este ejemplo. El logaritmo de base 7 de 1 es igual a 0 porque la base 7 elevado al valor 0 me da 1. Dicho de otra manera, 5 elevado a la 1 es 5, que es lo mismo que decir el logaritmo de 5 va a ser 1 porque el exponente 1 para esta base siempre dará 5. En el caso de valores inferiores a 0, habrá la necesidad de tener cuidado con el tipo de exponente que vamos a utilizar. Si el logaritmo de base 4 de un cuarto es menos 1, esto se debe a que, siguiendo las reglas de los exponentes, 4 elevado al menos 1 es su inverso, es decir, un cuarto. En el último ejemplo vemos que el logaritmo de 10 o de base 10 de 0,1 lo podemos transformar en fraccionario y entenderlo como logaritmo de base 10 de 1 sobre 100, que es igual a menos 2. Esto se debe a que es 10 elevado al cuadrado como denominador y por eso este valor tiene dos ceros. Entendido como una forma exponencial, 10 elevado a la menos 2 siempre será 0,01, que es el logaritmo de base 10 de 0,01. Conocer esta conexión es esencial para entender y trabajar con logaritmos. Cuando ya entendemos bien el concepto de logaritmo y función exponencial, podemos graficar dichas funciones. Para graficar funciones logarítmicas, habrá que tomar en cuenta que dicha gráfica, la función logarítmica, solo puede aparecer hacia la derecha del eje Y. Es decir, no existe función logarítmica en el cuadrante 2, en el cuadrante 3. Solo existe función logarítmica entre los cuadrantes 1 y 4. Esto porque el dominio está restringido para valores positivos de x, ya que la función logarítmica no adopta valores de x inferiores a 0. Y lo podemos ver evidente en el comportamiento de la gráfica, porque ésta se va aproximando tanto como puede a y, es decir, al valor de 0, pero no llega a tocarlo jamás, ni llega a cruzarlo.
La gráfica se acerca al eje Y para los valores pequeños de x, es decir, inferiores a 1, cerca de x igual a 0, cerca del valor del origen, pero no llega a cruzarlo. Con estas dos consideraciones podremos graficar el siguiente ejemplo. Graficar la función f de x igual al logaritmo de 3 de x o f de x igual al logaritmo de base 3 de x. Primero, tendremos que transformar el logaritmo en una ecuación exponencial. Nos permitirá tener una visión más cómoda del proceso de sustitución de valores. Graficamos nuestra tabla de valores y, a diferencia de todo lo que hemos venido haciendo en tutoriales anteriores, en esta ocasión colocaremos los valores de y arbitrariamente y no los de x. Esto nos permite tener una visión más facilitada al escoger los valores de y. Ahora, hay que asegurarse de incluir algunos valores negativos para y, ya que, como hemos hablado, el rango de esta función tiene para y valores positivos, negativos y 0, es decir, todos los reales, y por eso es que habrá que incluirlos para poder tener una visión más próxima a la realidad en torno al cuadrante 1 y 4, como lo habíamos dicho anteriormente. Una vez que tenemos nuestros valores, procedemos con la sustitución en nuestra función exponencial y diremos x igual a 3 elevado a la y, donde y es igual a menos 2. Si y vale menos 2, entonces x es igual a 3 elevado a la menos 2. Recordar que un valor de una base elevado a un exponente negativo es su inverso, y para hacerlo positivo habrá que bajarlo como denominador, quedando 3 al cuadrado, y 3 al cuadrado es 9, por lo tanto el valor de x es 1/9. Si x vale 1/9 es porque cuando la función es 3 elevado a la y debe valer menos 2. Realizamos este mismo procedimiento con todos los valores que tenemos en nuestra tabla hasta llenarla, siempre teniendo cuidado de los exponentes negativos, ya que estos tienden a ser inversos, y también tomando en cuenta que los valores positivos se calcularán directamente. Una vez que completamos nuestra tabla de valores, procedemos a graficar los puntos en nuestro plano cartesiano. Como ven, ya he colocado los puntos de nuestras coordenadas. La primera coordenada, que la he llamado A, es 1/9 y menos 2, 1/3 y menos 1, 1 y 0. Y este punto hay que tomarlo muy en cuenta porque es un punto de referencia en este tipo de ecuaciones. D, que es 2, 1, y E, que es 9 y 2. Si podemos inferir algo con la gráfica de puntos, es que conforme se va yendo los valores del dominio hacia la derecha, la distancia entre los puntos va creciendo significativamente, y esto es una característica propia de las ecuaciones logarítmicas. Si bien es cierto, entre el punto D y el punto C solamente hubo una unidad de diferencia, y qué decir de los anteriores que tuvieron menos de fracción de 1 de diferencia, a partir del punto D hacia el E ya existen 8 partes de diferencia que son bastante significativos en comparación de los valores que se tuvo al principio. Es decir, va creciendo significativamente hacia la derecha. Finalmente, unimos los puntos de nuestro plano cartesiano y deberemos recordar que las funciones logarítmicas se acercan al eje Y, pero nunca lo cruzan ni lo tocan, aunque en esta gráfica aparentemente se toca. Si nosotros abrimos esta imagen tanto como podamos, esta gráfica se acercará al eje Y, pero no lo tocará. Y hacia arriba irá creciendo y abriéndose hacia la derecha, pasando siempre por el punto 1 y 0. Y es este punto un control de calidad, ya que se ve expresado en todas las funciones logarítmicas. Ahora analicemos lo siguiente. En esta gráfica nosotros tenemos 3 ecuaciones de funciones logarítmicas de bases positivas, mayores a 1. Y como vemos, tienen un comportamiento similar, pero todas cruzan por un determinado punto y la abertura entre ellas es diferente. Como observan, una base muy grande, la base más grande de este grupo de 3 es 4. Entre más grande es la base,
la gráfica es menos inclinada. Y entre más pequeña es la base, la gráfica es más inclinada. Visto de otra manera, cuando el valor de la base es muy grande, la abertura de la misma es pequeña. Mientras que entre más pequeña es la base, la abertura de la función es mucho más grande. Y esto es una característica solo y exclusivamente de las funciones logarítmicas. Todas las gráficas pasan por el punto 1 y 0, mientras que en las funciones exponenciales siempre pasaban por el punto 0 y 1, que se encontraba ubicada aquí. Entonces, eso es un control de calidad para la gráfica de nuestras funciones, ya que si no toca ese punto, probablemente nuestro cálculo tenga algún error. Y finalmente, se ve que las gráficas crecen cuando la base es mayor que 1. Como vemos en las tres funciones, la base de estos logaritmos fueron mayores a 1. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasaría si la base es menor a 1? Bueno, lo que sucedería es que el sentido de la gráfica sería contrario. Analicemos el siguiente ejemplo. La función f de x igual al logaritmo de un cuarto de x se comporta de la siguiente manera, pero no deja de pasar por el punto 1 y 0. Lo único que se diferencia de las anteriores es que cuando la base es inferior a 1, el comportamiento de la gráfica decrece hacia la derecha, mientras que si es mayor a 1, crece hacia la derecha. Esa es la pequeña diferencia entre las bases. Esa es la pequeña diferencia que puede existir entre las bases, aquellas mayores a 1 y aquellas menores a 1. Y con esto hemos llegado al final de este video, sin antes agradecerles mucho a las personas que llegaron hasta aquí y comentarles que en la realización de este video hemos utilizado como referencias dos documentos. El primero del Tecnológico de Monterrey, Introducción a las funciones logarítmicas, disponible en la web, y el libro de Stewart, Redling y Watson del capítulo 4 de funciones exponenciales logarítmicas del libro Precálculo, Matemáticas para el Cálculo, en su sexta edición del 2012. Sin antes invitarles a formar parte de nuestra comunidad en nuestras redes sociales, suscribirse, dejarnos sus comentarios en la cajita de abajo e invitarlos a ver cualquiera de nuestros videos. Será hasta una próxima ocasión. Just like flies, look out. Here comes the Spider-Man.